ahí de alguna manera algo de esa especie de dialéctica entre partir de la imagen, llegar a una idea, volver, empezar a transitar eso, debe haber también estimulado algo de lo que fue el proyecto inicial de la carrera, de traerla, de empezar a dar clases dentro de la EMAD. ¿Cómo fue ese inicio del proyecto? Vos empezaste dando clases en un curso de la EMAD, ¿no? Sí, acá, en este local. La EMAD estaba acá arriba, funcionaba acá, y acá daba clases, acá se va tercer año. Y a mí me llamaron para... El proceso, digo, te lo resumo. A ver, estoy en duda en relación a los periodos políticos, pero más o menos te lo chamullo. Yo creo que fue cuando subió Grosso en la ciudad, Roberto Perinelli estaba como director de la EMAD, Roberto renuncia y sube Ricardo Santillán Güemes. Con Ricardo Santillán Güemes habíamos empezado a trabajar juntos en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín, donde él daba algún trabajo, él era sociólogo, daba algo vinculado a la sociología y yo daba dramaturgia. Y en las primeras reuniones de profesores nos identificamos, ¿viste como cuando sos de un cuadro y enseguida identificás a otro que es del mismo? Nos identificamos en una pasión común, que es los dos éramos seguidores, estudiosos y hijos del pensamiento de Rodolfo Kusch, de un filósofo maldito, un filósofo negado, un filósofo que hasta el día de hoy todavía la academia sigue sin saber muy bien qué hacer con él, un filósofo de un lugar muy incómodo, pero de un pensamiento americanista de una lucidez definitivamente diferente, muy distinto a todo el pensamiento filosófico al uso en los 50, en los 60 y en los 70. Entonces, con Ricardo rápidamente nos dimos cuenta que los dos éramos cuchistas, que yo había escrito una obra, Pericones, que es Kusch de acá a la China, cosa que me ganó, entre otras cosas, también un par de palizas importantes en aquel momento del estreno. Pero rápidamente nos identificamos y empezamos nos juntamos. Ricardo empieza a laburar, es nombrado director de la EMAD y me llama para encargarme el área de dramaturgia. El área de dramaturgia era absolutamente imprecisa. Digo, ¿qué es eso? El área de dramaturgia. Sí, ¿pero qué es? Bueno, vos sabrás si vos sos dramaturgo. A ver, ¿qué harías? Bueno, en principio, darle formación de dramaturgia a los actores que nunca tienen la más puta idea de cómo son los procesos creadores. Entonces, me dice, ¿con qué hipótesis? Con la hipótesis de que si un actor entiende cómo se llega a la escritura de un texto, puede enfrentar al texto sin prejuicio. Parte de los prejuicios que los actores tienen con el texto dramático es porque el texto es patrón, el texto es medida. Y como todo patrón crea relación de dependencia. El actor es sumiso al texto. ¿Cuánto me dieron? Viste, rápida, el viejo concepto teatral de la particella, que no te daban el libreto completo, te daban la partecita que vos tenías que decir. Entonces tú dices, che, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es lo mío? Dependés de ese patrón. Entonces yo lo que dije es no, si un actor entiende el proceso de creación, su acceso al texto va a ser a partir de una falta de respeto natural. Yo creo que lo mejora. Entonces me dijo, ¿y qué más? Digo, y encargarme, por ejemplo, de supervisar los ejercicios de tercer año. Todos los ejercicios de dramaturgia que se hagan, pasarlos por un acto de reflexión dramatúrgico. Y yo empecé haciendo eso. Luego lo hice en el Sportivo. En una época, cuando Bartolo se iba de gira, yo cubría las horas de Bartolo, lo hice durante 2 o 3 años, haciendo un trabajo que Bartolo me pedía que era lo mismo, me decía, he pasado al léxico, si los pelotudos no entienden nada de cómo se hace un relato, si te traen cualquier pelotudo. Entonces, la idea era trabajar desarrollando el concepto de dramaturgia, y lo hice varios años.
Creo que era el momento de Postales Argentinas, que él tenía muchas giras. Entonces, empecé a hacer ese laburo, supervisar trabajos. Alguien tiene que presentar un ejercicio. Bueno, a ver, ¿por qué no lo pensamos desde la dramaturgia? ¿Cuál es el problema que presenta? Así empezamos acá. Entonces, al principio era esto. Roberto Perinelli, que había sido director, había quedado con una materia que yo creo que era historia del teatro, que es la que dio siempre. Con Roberto trabajábamos juntos en Fundación Somi, que era justamente una fundación de dramaturgos. Entonces, empezamos a coquetear con Santillán Güemes la idea de una carrera. ¿Por qué no una carrera de dramaturgia? El primer respuesta de ¿por qué no? Porque no hay otra. Y la decadencia del pensamiento pedagógico oficial instala siempre que solamente se validan las carreras que tienen antecedente, con lo cual cagaste con cualquier carrera nueva, porque ¿cómo haces para...? Claro, ¿y dónde hay una carrera de dramaturgia? En ningún lado cagaste. ¿Por qué? Y porque ¿cómo validamos frente al ministerio? ¿Cómo hacemos el sostén? ¿Qué alegamos? No se podía alegar nada. Por eso al principio no fue carrera, gracias a Dios, y fue curso. Claro. Salió el día y dije, bueno, hagamos un curso de dramaturgia. Yo me junté con Roberto Perinelli por varias razones. Primero, nobleza obliga. Él era un dramaturgo, estábamos en la misma fundación, trabajábamos juntos. Segundo, porque Roberto es un tipo de mucho pensamiento y mucho conocimiento, sobre todo sobre historia de la dramaturgia, cosas que yo no tenía. Tercero, porque Roberto era personal de planta del gobierno de la ciudad de que tenía 18 años. Y a su decir, que yo siempre lo repito, Roberto me decía, Cartoon, yo sé qué timbre tocar. El qué timbre tocar fue el mecanismo gracias al cual existió luego este curso. ¿Por qué? Y porque había que saber qué timbre tocar. Yo no sabía qué timbre tocar. Yo pues sí, vamos a hacer un curso. ¿Cómo es? A ver, ¿cuántas horas cátedras le vas a poner? ¿En cuántos días? ¿Qué materias va a haber? ¿Quiénes van a ser los profesores? ¿Y cómo se eligen a los profesores? ¿Cómo se eligen a los alumnos? ¿Cuántos pueden cursar? Si cursás con tantos, ¿cuántas horas tenés que darles? No tengo puta idea yo de eso. Es una especie de conocimiento que Roberto manejaba con una solvencia extraordinaria. Nos asociamos con la anuencia de Santillán Güemes para presentarle un proyecto justamente de carrera. Nosotros hablábamos de carrera, más allá de la forma que tomás. Claro. Decíamos carrera de drama. Eso fue más o menos en el año 93. Debe haber sido, sí. Porque después... 92, 93. 92, 93, que fue la primera camada, en el año 93, 94 fue la primera camada. Sí, la primera camada fue así. Nosotros hicimos el ingreso, pero todavía no estaba aprobado. Entonces, como no estaba aprobado, tuvimos que hacer una primera instancia que fue... Prueba piloto. Sí, una especie de prueba piloto. Claro, acá D'Artagnan habló un poco de esa primera experiencia y de los intercambios que ustedes también tenían con ellos para ir modelando un poco esa experiencia. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Había, referencias de otros modelos, de otras carreras? No había. No. Contenidos, algunas cosas que sabían que querían que existieran dentro de la grilla de la carrera. ¿Cómo empezaron a surgir? ¿Cómo aparecieron esos primeros docentes? Yo creo que esa falta, esa carencia, en realidad fue parte del círculo virtuoso del mecanismo del curso. La estructura del curso nosotros la formamos así. Un día terminamos una reunión en Somi, que nos habíamos reunido en el Teatro del Pueblo. Salimos, nos fuimos a la confitería Ideal, que estaba a la vuelta, nos sentamos, nos pedimos unos cafecitos y dijimos, si vamos a hacer una carrera, ¿de qué partimos? Básicamente, ¿de qué una carrera que no existe? ¿De qué partimos? ¿Qué hubiéramos necesitado nosotros, dramaturgos, a los 20 años, cuando nos formamos, para llegar a la edad que tenemos como dramaturgo, a la experiencia que tenemos,
con una formación mejor. ¿Qué hubiéramos necesitado? Agarramos un papelito y empezamos a hacer lista de lo que hubiésemos necesitado. Larguísima, algunas irreproducibles. Un jacuzzi. Sí, al principio poníamos cosas, ¿viste? Cosas que, en función de la experiencia personal. Acabo de acordarme de dos, así que las dejo pasar definitivamente. Pero luego lo que hicimos, empezamos a tachar y empezamos a decir qué es lo imprescindible. En esto Roberto tuvo es extraordinario trabajar. A ver, yo creo mucho en la combinación de locura y sensatez. Cuando se puede dar, a veces se da en las parejas y es extraordinario eso, ¿no? Ciertas zonas, claro, a veces son roles que se cambian. Esas son las mejores parejas, en las que uno puede hacer el loco y después hacer el cuerdo. Pero esa combinación es muy buena porque, por un lado, alguien vuela y alguien puede decir, por ejemplo, como decía Roberto, materias, esta materia, Roberto me decía, vos partís de la hipótesis de que el alumno tiene que escribir mucho. Sí, esa es la base. Hay que matarlo escribiendo. Tienen que ser 2 años de matarlo escribiendo. El problema que tenemos los dramaturgos es que necesitamos la vara para escribir. Yo tengo gente que se anota en mis talleres y en la primera entrevista me dice, no, yo me anoto porque si no voy a un curso no escribo. Sí, esa franqueza, ir a un curso porque solo no lo hago. Digo, matarlos escribiendo. Si vos querés matarlos escribiendo, no los podés matar escribiendo y matarlos con horario de clase. Los matás con una cosa o los matás con otra. Tenés razón. Dicen, no se puede dar más de 2 días por semana y tantas horas. Por lo tanto, la cantidad de materias es esta. Ahí empezó a aparecer cierta aplicación de la razonabilidad en relación a, perfecto, si esta es la cantidad de materias, ¿cuáles son las que vamos a priorizar? Entonces acá empezamos a hacer de la lista las fundamentales. Y apareció. Número 1, taller. Taller durante los 2 años a matar o morir. Desde el primer día estás escribiendo. Listo. Eso es una materia, taller, escritura. Soltar la mano, hay que soltar la mano. Con ejercicios, con consigna o con proyecto de escritura. Soltar la mano. Segundo, formación teórica. La dramaturgia venía sacándole el culo a la jeringa a la formación teórica. ¿Por qué? Porque nadie le ponía el cascabel al gato de empezar a teorizar sobre el proceso creador. Sí se podía teorizar, por ejemplo, sobre las estructuras dramáticas. Yo podía tomar, no sé, modelo actancial, o podía tomar el libro de Egri. Había una serie de cosas. Lo que nadie hablaba era cómo es el proceso creador. Hablar, verbalizar. Hay algo que todos sabemos, Mariano, y es el conocimiento tiene como soporte un acto de elocuencia. Todo conocimiento es previamente un acto de inteligencia elocuente. Es decir, yo sé algo, pero solamente lo transformo en un saber transmisible en la hipótesis del acto elocuente de poder ponerlo en palabras. Hasta que yo no lo puedo poner en palabras no existe, aunque yo lo sepa hacer. Como una obra. Que es como una obra, exactamente. Entonces el tema era poner en palabras ese laburo. Yo venía haciendo formación teórica de una manera medio tímida, pero traté de decir, vamos a poner en palabras. Por supuesto, con una condición heavy, que era, y cuando no sabés qué decir, y cuando la pregunta que te hacen no la podés responder, yo acá apliqué una lógica montiana, que es la del silencio. ¿Viste? Y el poder decir no sé. Yo, en el momento en el que yo entendí que dar clases no era saber, sino poder decir no sé, se resolvió todo. Que en realidad todo el secreto estaba en que no había una mejor manera de aprender que enseñar, y que enseñar implicaba enseñar enseñar es transmitir pasar la enseña, pasar la posta, la posta.
pero que hay un momento donde vos no podés pasar ninguna y en ese momento simplemente lo que hay que aceptar es la hipótesis de enfrentar a alguien y decirle, no sé, pero voy a intentar saberlo para la semana que viene. En la medida en que uno aplica esta hipótesis, que por supuesto te lleva a tener que enfrentar el no sé, a veces mucho, a veces demasiado seguido para la vanidad que tenemos los maestros, ¿no? Pero que en realidad eso era lo que permitía decir, sí que no sé, la semana que viene te rompo el culo. Voy acá, pará, déjame pensar, voy a los apuntes, voy a los libros, pienso, a ver, si yo lo sé hacer, ¿por qué no te lo sé explicar? Y aparece. Poner en palabra. Esa fue teoría de la dramaturgia. Y la teoría de la dramaturgia la fuimos desarrollando justamente en esa práctica. Luego, otra cosa que nos dijimos con Roberto es, no leíamos lo suficiente, pero no leíamos porque no sabíamos leer, porque agarrábamos a los clásicos. Yo recuerdo haber agarrado Shakespeare y abandonarlo con una desazón. Claro, agarrar a Shakespeare en la traducción de las viejas traducciones españolas, ¿cómo se llama? Porrúa. No, el otro que era peor. Marín, Astrana Marín. Astrana Marín. Me acuerdo abrir Hamlet y un piélago de calamidad. Digo, cagamos. No sé lo que es piélago y calamidades más o menos. Claro. Es abandonar Shakespeare. ¿Y por qué no puedo leer Shakespeare? Bueno, porque no hay buenas traducciones, pero además yo no sé muy bien cómo encararlo. Una materia que sea una historia del texto teatral que nos permita, de una manera piola, amena, leer toda la dramaturgia, con un objetivo fundamental, y es entender todo lo que hoy querés hacer alguna vez se intentó. Digo, todo se hizo de alguna manera. Entonces, a ver, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que vos aportás? Tercero, la relación con lo escénico. El autor de escritorio no tiene relación con lo escénico, entonces necesitamos texto y espectáculo. ¿Cómo se vincula esto? Vamos a ver espectáculos y vamos a ver cómo se vincula el texto con el espectáculo. Porque si no, seguimos pensando en términos de literatura dramática pura, que es una zona de una aridez muy poco productiva. Luego, enfrentar el quilombo dialéctico más grande de la enseñanza de las artes. Y es, cuando vos enseñás artes, tenés que enseñar formas conocidas, siendo que la actividad fundamental del arte es enfrentar formas desconocidas. En esta paradoja nos perdemos siempre. ¿Cómo hago para enseñarte? Nosotros siempre hablamos de lo perimetrado y de lo experimental. Experimental es salir del perímetro, pero para que alguien experimente, para que alguien salga del perímetro, tiene primero que estar adentro del perímetro. Para estar adentro del perímetro tiene que conocer todo lo perimetrado, que es lo conocido. Siendo que, si yo te lo transmito con mucho énfasis, se transforma en lo importante. Pues sí, lo importante es lo perimetrado. Yo te digo, es lo importante en tanto sepas ir alejándote hacia el borde y empieces a trabajar primero en el perímetro y un día te animes a dar el paso afuera. ¿Cómo hacés para dar 2 años de curso de perímetro y negar la existencia de lo experimetrado, de lo experimental? Nuevas dramaturgias. Ahí apareció esta materia que dijimos, este es el nexo con las nuevas formas, donde nosotros desde el primer día podemos decirle al alumno, mirá, vamos a trabajar sobre formas canónicas en algún momento, vamos a trabajar sobre formas conocidas, porque esta es la manera de poder dar el paso afuera. Esto no significa que vos tengas que escribir siempre dentro de este marco canónico. Análisis de texto. Entender al texto en su análisis, pero desde un punto creativo, no desde un punto de vista exclusivamente semiótico, claro, sino creador también. Desde un punto de vista creador. A ver, ¿de qué está hecho el texto? Si yo puedo entender de qué está hecho, puedo hablarlo, soy mejor dramaturgo.